A propósito de eso y de esta segunda denuncia, en el programa Contigo en la Mañana, matinal de Chilevisión, se daba a conocer esta segunda denuncia en contra de Jorge Valdivia. Exclusivo, abre nueva investigación contra Jorge Valdivia por segunda denuncia por violación. En exclusiva, Chilevisión Noticias, fuentes ligadas a la investigación confirman que la Fiscalía ya comenzó con los peritajes por este nuevo caso que vincula al exfutbolista Jorge Valdivia. Adriana, léame la crónica, ayúdeme con esto, por favor. Una segunda denuncia por presunta agresión sexual fue presentada contra el exfutbolista Jorge Valdivia ayer martes, mismo día en que quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser acusado por el delito de violación, luego de una primera acusación presentada el lunes 21. Confirmamos que en horas de ayer se ingresó una nueva denuncia en contra de Jorge Valdivia por el delito de violación. No daremos más antecedentes por protección a la víctima, indicaron los encargados de comunicaciones de la Fiscalía. De acuerdo a los antecedentes que se conocen hasta el momento, los hechos son similares al ya conocido, puesto que también hubo una reunión con esta nueva víctima en un restaurante el viernes pasado, pero la denuncia fue presentada solo ayer martes. Según informó Chilevisión Noticias, a partir de fuentes ligadas a la investigación, este segundo caso se contextualiza en un hecho que habría ocurrido el pasado viernes 18 de octubre. Ante ello, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una segunda investigación y ya comenzaron con los peritajes respectivos. Miren, quiero agregar alguna información porque la tercera hace un par de minutos atrás entregó más antecedentes sobre esta nueva denuncia y que cambian en algunos detalles con lo que Chilevisión informó a primera hora del día. Dice así: según el relato de la segunda víctima, esta información del diario La Tercera, el deportista, acá sí, la denuncia de la segunda mujer dice haber sido abusada por el deportista en el departamento de él durante la noche del jueves. Según esa segunda denuncia, Valdivia y la denunciante habrían sostenido una cita que comenzó en un restaurante del sector oriente de la capital y terminado en una discoteca. En ese recorrido ingirieron gin y Ramazotti. La mujer entregó su declaración en la Fiscalía Metropolitana Oriente el día de ayer. Según la denuncia, ella cree que el deportista la habría drogado para sostener relaciones sexuales. La víctima ya se habría realizado exámenes en el servicio médico legal. Información, insisto, que publica La Tercera en hora de esta tarde. Ya hubo aparecía de que se habían empezado a hacer las primeras diligencias, tanto en el restaurante como en el centro nocturno, para poder recopilar información. E incluso por ahí se habla de que se habría tomado la determinación de allanar la casa de Jorge Valdivia. ¿Eso podría ser algo que pide la Fiscalía a la Policía de Investigaciones, Carlos? ¿Sí? Sí, aquí Claudia me mostraba que es una diligencia que se está realizando. ¿Esa es una diligencia que pide la Fiscalía a la Policía de Investigaciones o a Carabineros? Claro, tiene que pedirle a la Fiscalía con autorización del juez de garantía, porque implica la intromisión, digamos, a un lugar privado. Y la idea de un allanamiento de un domicilio no solamente es recoger celulares o computadores, sino también es recoger cualquier tipo de evidencia que relate rutinas, no sé, si hay remedios, si hay pastillas, si hay ropa. Quiero indagar un poco en eso. Quiero mostrarte y a toda la gente en su casa y en YouTube el titular, donde efectivamente ahora, en este momento, se está allanando. Se confirma el allanamiento al departamento de Jorge Valdivia tras denuncias por violación. La nueva diligencia investigativa contra el mago fue realizada previa coordinación con su defensa. Es decir, se habla con los abogados de Jorge Valdivia, lo que logramos determinar. Adriana, ¿me ayuda?
Este miércoles la Fiscalía Oriente confirmó que existe una diligencia investigativa en el departamento del exfutbolista Jorge Valdivia, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado por violación. Desde la Fiscalía confirmaron que el allanamiento fue realizado previa coordinación con la defensa del exfutbolista y la selección chilena. Se confirma diligencia investigativa en el departamento de Jorge Valdivia, previa coordinación con la defensa del imputado. No se entregarán más detalles. Informaron desde la Fiscalía Oriente. Claro, ahora ese previa coordinación con la defensa no quiere decir necesariamente que la defensa haya ofrecido el allanamiento como una especie de colaboración, sino que puede ser que... Pásame las llaves. Claro, le avisaron, ¿O no? le avisaron a Para no botar la puerta. Le avisaron Claro, a la defensa y la defensa dijo, sí, bueno, entren. Ahí están las llaves. Ahí están las llaves, o va a ir tal persona, les va a abrir y pueden... Estabas pueden sacar hablando lo que de la sea. búsqueda, Carlos, de ciertos elementos que podrían ser... Hablaste de algunos medicamentos que podrían ser para dormir a las víctimas. ¿A eso te hablabas o medicamentos que te estimulan sexualmente? ¿Por qué te lo pregunto? Porque también, por ejemplo, te allanan tu computador. ¿Tiene relevancia material que tenga que ver con tu comportamiento sexual? O con lo que, en este caso, uno, por ejemplo, si le gustase la pornografía o te gustase la pornografía, ¿eso podría ser algún elemento que pudiese, en el fondo, ser un agravante o ese tipo de cosas son parte de tu vida privada? No, yo creo que no, salvo en el caso que se tratara de delitos contra menores y Pornografía infantil. Por eso se lo preguntaba. Te incautaron eso, que pudiera conectar una conducta con algún tipo de almacenamiento que ya de por sí sería un delito, digamos, un almacenamiento de esa naturaleza. Lo otro entra en la esfera de hábitos privados y no quiere decir que porque una persona se le encuentra acceso a pornografía va a tener frente a la sociedad conductas grabadas personas sin consentimiento dentro de ese material personal. Eso, claro, eso ya podría dar cuenta de conductas, digamos, fuera de lo común, que podrían ser constituidas de delito también, pero no necesariamente, aún con eso, no necesariamente eso tendría que ser conectado o podría ser conectado con... Si eres un violador, no podrían ¿o no? explicar una violación, por ejemplo. Obvio. Eso, o sea, Lógico. le encontramos tales o cuales, o que grababa, tenía una cámara escondida donde grababa a sus parejas. Eso podría ser Corre por explicado. otro carril. Carlos. Corre por otro carril, no necesariamente tiene que ver con o no podrían ser la base para decir, bueno, sí, estamos frente a una persona que viola porque miren lo que le encontramos. Carlos, si a estas dos víctimas hasta al día de hoy se le encontrase una misma droga en su cuerpo, ¿Ya? ¿podría ser ahí algo que perjudicase aún más Sí. la situación para Jorge? Sí, Porque digamos que una misma droga, porque alcohol... Claro, no digamos del mismo trago, Claro, ¿cierto? pero por ejemplo la droga que nombró Mario, la burundanga, que se supone que generaría todos esos efectos que las víctimas dicen haber vivido. Claro, ¿Podría ser? sí, eso desde luego que reafirmaría la tesis de un modus operandi y que uno podría decir, incluso el fiscal podría decir, bueno, él ya tenía aprobada la fórmula. Claro. Ocupaba esta sustancia, porque con esta sustancia las consecuencias son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces con la víctima 1 ocupó la sustancia, con la víctima 2 ocupó la sustancia. ¿Y qué hizo con las dos víctimas? Lo mismo, acceso carnal no consentido. O sea, ahí se generaría un Entonces, paralelismo de historias y podría ser como sí, un modus operandi. sí, eso sí. Ahora, el trago no, porque eso es más, digamos... Más social o más Claro, entendido como... pero si hay una sustancia específica que se detectara Carlos, una Carlos, consulta. sí. Dijo Adriana. el abogado que cuando el mago ingresó al recinto carcelario en Rancagua estaba absolutamente descompuesto, devastado, lloraba. ¿Qué posibilidades tendría el día de hoy o qué tendría que acreditar alguna patología psiquiátrica detonada por esto para que él pudiera cumplir reclusión en un centro hospitalario? ¿O eso debió haberse presentado en un minuto? Porque recuerdo hace un tiempo atrás un chico que fue detenido por otro tema y pasó de Santiago 1, creo que era, no recuerdo muy bien, el centro penitenciario, a traslado a un hospital. En este caso, el mago Valdivia ya en este minuto se encuentra en Rancagua, pero es posible
que de Trasladarlo. repente si él tiene algún psiquiatra, si él estaba en algún tratamiento psiquiátrico, qué sé yo, lo desconozco, es posible que pidan el traslado. ¿Esto es factible o esto al ser tan público también se complica más? O por el tipo de delito. Claro, O por el tipo de delito. Más allá de lo público e inclusive del tipo de delito, la única forma y que sería una forma de eliminar su responsabilidad penal, sería demostrar que él está en una demencia, en un estado de demencia, pero tendría que ser demostrada que es una cosa permanente, que no fue un episodio. No, Por ejemplo, no imposible sé, una persona que trabajar en tiene medio. trastorno bipolar y está pasando por una manía o por una hipomanía, no alcanza una manía o una hipomanía a justificar conductas delictuales. Esa persona va a ser responsable igual. Y mientras, Ahora, en y mientras el caso dure de- la investigación, en estos 90 días que tiene, en los cuales tiene que pasar mientras dure la investigación, ¿es posible que esa investigación realice mientras él esté cumpliendo estos 90 días de investigación en un hospital? No, yo creo que no, porque la idea del hospital penitenciario es una idea siempre muy de paso por alguna patología puntual que se esté sufriendo en algún minuto determinado. Pero no existe O sea, en un asalto te pegaron unos balazos. Por ejemplo, te pegaron unos balazos y tú necesitas una recuperación física, que de hecho hay delincuentes que se autoinfieren Claro. heridas precisamente claro, para Para ir a centro hospitalario para y ir no a centro de claro, para reclusión. estar en un centro al menos unos días y llegar más en una postura de víctima después a la población penal común. Pero de lo contrario, salvo que se acreditara, como te digo, alguna demencia, o sea, la ley dice que es inimputable el loco o demente, no el que esté pasando por ni siquiera por una situación mental transitoria, por grave que sea. O sea, es que lo Carlos. vimos alguna vez en un caso farandulero que un chico llegó a un centro hospitalario. Por eso la pregunta. Carlos. Tampoco, Carlos. Yo creo que sea al cual te refieres, Sí, que no lo pero había eso fue mencionado, antes. Sí. No fue que estaba en una unidad penitenciaria y fue derivado, sino que él, entiendo, si estamos hablando del mismo caso, él se internó, por así decirlo. Nano Calderón.